Hoy nos acompaña nuevamente en el Tesoro de la Isla Enrique Avogadro. Enrique, muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, y muchísimas gracias por invitarme. No, es un placer y un honor. Yo personalmente lo sigo a usted hace bastante tiempo, mediante las cartas, o no sé cómo llamarlo, que usted semanalmente escribe acerca de la situación en la Argentina. Y después, quería empezar esta charla con esta pregunta de carácter más bien personal. Hace un par de años usted tuvo una iniciativa a nivel político de armar, no sé con quién, ni una especie de partido político, entiendo, ¿no? Sí, señor. Después la Y, dejé sin efecto ¿qué y pasó? hoy requería un esfuerzo enorme y Ah, estaba yo solo. ah, Tuvo mucho éxito la convocatoria inicial, mucho éxito, pero yo tengo que trabajar para vivir y no podía dedicar todo el tiempo que el proyecto requería. Lo que estoy haciendo ahora es trabajando con varios partidos, algunos en formación, otros ya formados en todo el país, para armar un compromiso eh, doctrinario para las elecciones del 21 y un frente electoral para las elecciones del 23. La ¿Cuál es idea la...? del, Si no, cuénteme, muy la interesante. idea del, de este compromiso Sí, doctrinario es acordar 15 puntos, 15 títulos, bien, en los cuales todos los que no tenemos nada que ver con el populismo y mucho menos con el kirchnerismo, podamos ponernos de acuerdo. Hacerlo público antes de las elecciones, firmado por todos los partidos que lo integren, o que, mejor dicho, no que lo integren, que concuerden con esto, y por los candidatos de esos partidos, de forma tal que una vez llegados esos candidatos a las cámaras, sean nacionales, provinciales e incluso municipales, por lo menos estén compelidos a cumplir aquello que han manifestado eh, estar de acuerdo y que ha sido exhibido públicamente, so pena de recibir al menos una condena social. ¿cuáles serían esos 15 puntos? Bueno, nada, precisamente estamos trabajando para armarlos. Esa, supongo que lo presentaremos en sociedad, si todo va bien, en mayo del año próximo. Bueno, deme un adelanto entonces. ¿Cuál sería más o menos la propuesta de qué tipo? Eh, Básicamente respeto a la Constitución, sí, respeto a la República, separación de los poderes estricta, reformulación del Consejo de la Magistratura, ese tipo de cosas. El volver a priorizar la Constitución y la República y la libertad. bien. ¿Y dentro de los 15 puntos habría algún tipo de mecanismo nuevo o simplemente son No, expresiones de no, deseo, son títulos, títulos? son títulos eh, que, que reúnen un concepto, obviamente, Bien, pero la instrumentación va a depender ya de quién gane cada vez las elecciones. Para las elecciones legislativas no es posible hacer frentes electorales. claro. Cada partido va con sus banderas y después contaremos los porotos. Pero la idea es que todos los partidos se comprometan con estos 10, 15 principios. Y en el centro de esos principios está la Constitución, entiendo yo. Como, Obviamente, bien, bien, obviamente. bien. La Constitución de Alberti. La Constitución del 53, que no se cumple, No, no se cumple. no se cumple, yo le diría, desde 1930 en adelante.
A ver, cuéntenos en por qué no se cumple la Constitución. Yo creo que la decadencia final, Sí, o mejor dicho, no la decadencia final, la caída de la Argentina en este precipicio de decadencia comenzó en el 30, con la bien, revolución de Uriburu. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia de ese entonces avaló al gobierno revolucionario. A partir de ahí, toda la Argentina empezó a caer y la prueba es dónde estamos. o sea que la Corte Suprema de Justicia avaló un golpe de Estado. En el 30 sí. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo puede Prestó ser? una, Pregunto. como, como, ¿Hay algún como, mecanismo legal? ¿Algún... no lo hay, Ah, precisamente. No lo hay, pero hubo una acordada de la Corte en el año 30 que ratificó la validez de la revolución y de los decretos. En ese momento no se llamaban de necesidad de urgencia, ahora no recuerdo el título técnico, pero avaló las leyes que dictó Uriburu en función de la fuerza de las armas. bien. Ese es según su visión de la historia argentina, como un punto de inflexión en la Sí, historia, claro, sí, claro. cuando el Poder Judicial avala un hecho contrario a la Constitución. Ni más ni menos. Y La radicalmente primera, contrario, no es un detalle, digamos, ¿no? No. fue la primera revolución militar del siglo XIX que desplazó a un poder legítimo, que nos gustara o no, era el de Irigoyen, y lo transformó en la fuerza de las armas. Y a partir de ahí vivimos lo que Argentina vivió hoy, esa decadencia permanente de ya 90 años. Bueno, y ya que estamos un poco en el tema de la historia, ¿no? ¿Qué otros puntos de inflexión que usted reconozca en la historia del siglo XX que han profundizado digamos, esta ilegalidad casi Aparte, crónica nuestra, ¿no? 13 años después se produjo, 13 años después, Sí, se produjo la revolución del 43, bien, que terminó con Perón en la presidencia. bien. 9 años después, de haber 43, Perón asumió en el 46, 9 años después fue desalojado del poder por la Revolución Libertadora. 8 años después. Yo no soy matemático, usted tampoco. 46, 55, 9 años. 46, no 43. Está bien. No, 46, desde que asumió Perón. Bien, Del 55 al 66, 11 años, otra revolución. Y todo esto, no, y además los golpes de Estado a Frondizi en el 58, 61, 66, 73. Vivimos de revolución en revolución. Y vivimos con una constitución del 49 que tenía algunos puntos razonables, como el artículo 14 bis, etc. Y la deplorable constitución fruto del Pacto de Olivos en el el 94, 94. Bien. que es la que nos rige hoy. Lamentable. Un amigo mío calificó con mucho ingenio a la Convención Constituyente del 94 en Santa Fe como la prostituyente. Está bien. Dígame, ¿y por qué es lamentable de la 94? Lamentable por varias razones. La primera es por la creación de un tercer senador en todas las provincias, Bien. que fue la moneda de cambio del peronismo, el radicalismo, para hacerse de un cargo más, mejor dicho, de una multiplicación enorme de cargos. Discúlpeme. Segundo, la creación del Consejo de la Magistratura, que tenía lógica, pero que fue bastardeada después por la política argentina. Y hoy estamos como estamos. Bien. Bien, déjeme Fue a ver si... lamentable la forma en que
Kirchner echó a escobazos a la corte de la Rúa, de Menem de la Rúa, a escobazos, la echó por televisión. Fue lamentable que los nuevos miembros de la corte convalidaran con su juramento esa echada de escobazos, salvo, por supuesto, al ilustre doctor Faet. Cada cosa que la política argentina ha tocado ha sido para incrementar rápidamente la decadencia. Bien, entonces, si bien entiendo, ustedes próximamente, yo hablo de ustedes porque supongo que será un grupo de personas, van a hacer público, digamos, una especie de compromiso, un compromiso propiamente Mayo, dicho, ¿no? ya le digo, mayo del año próximo. En mayo del año próximo, ¿y las elecciones son en qué mes? Junio las paso, junio mejor dicho, en junio cierre de candidaturas, agosto las paso y así, si es que hay. Un compromiso de volver a la ley. O sea, De volver a la ley. De volver a la ley. De volver a la ley y a la Constitución. Y a la Constitución, ¿no? Hay un libro, se llama Un país al margen de la ley, que usted debe conocer. Sí, claro. Y que el título ya es toda una proclama, ¿no? Y entonces... hay muchos libros escritos sobre este sí, tema. Sí, supongo que sí, muchísimo. Claro. Es un tema crónico nuestro, pero usted mencionó, déjeme que lo repita, para las personas que escuchan estos videos, que muchos de nosotros no somos como especialistas, ni mucho menos, y entonces saber que en el año 30 hubo un golpe de Estado que fue convalidado por la Suprema Corte de Justicia, un golpe de Estado militar. Después de ahí empezaron a repetirse los golpes, usted mencionó el 43, el 55, otros, Frondizi, 66, 73, el último, ¿no? Cuando era presidente Isabel Perón, y todos esos golpes de Estado van quebrando, entiendo yo, como el esqueleto jurídico de la nación. O sea, son golpes de Estado, más que golpes de Estado, son golpes contra esa estructura nuestra, o sea, digamos que bien o mal existe, porque ninguna ley es perfecta, entiendo, ninguna constitución es perfecta, porque son marcos conceptuales de una realidad que supera lo conceptual, pero dentro de todo son necesarios, ¿no? O sea, y entonces ese esqueleto jurídico que fue, digamos, convalidado en el año 1853 ha sido golpeado de forma permanente, de modo que la Argentina hoy no tiene, digamos, es como una ameba, como está fracturada, me parece a mí, ¿no? Siguiendo como la analogía del cuerpo humano, seguimos vivos, pero fracturados, porque todo más o menos funciona, digamos, ¿no? Y seguimos respirando y todo trabajando y etcétera, pero volver, ¿y usted cree que es posible? ¿Es posible? ¿O es un estado fallido el argentino? Digo, ¿vale la pena? ¿Por qué no tiramos la toalla? Digo. ¿Qué quiere decir tirar la toalla? ¿Nos vamos? No sé, digamos, volver el poder a las provincias, porque digamos, me parece a mí que si las provincias tuviesen el poder en lugar de la nación, y entonces... Un poco el pedido de Cornejo del otro día. No, yo no sé, sinceramente creo que... Cornejo propuso separar a Mendoza. Yo no hablo de separar, sino de que los estados vuelvan a ser, digamos, que federales, que la Argentina sea una nación federal y entonces cada provincia gobernaría, recaudaría sus impuestos y el poder estaría más cerca del pueblo, de modo que el gobernador es un vecino tuyo que si se porta mal, voy y no es alguna cosa abstracta el poder. Usted me habla del Poder Judicial y yo no sé realmente cómo se maneja, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Yo sí, porque soy abogado. Soy abogado hace solo 53 años. Claro, bueno, pero es como una cocina que la gente no desconoce cómo se maneja. Digo, ¿no sería bueno, me parece a mí, dentro de este compromiso, acentuar el aspecto federal? ¿No sería una forma de sanar
a la Y nación, claro, ¿no? y claro, lo primero que habría que hacer en esa materia es otra vez hablar de la recaudación fiscal. Claro, por ejemplo, ¿no? Para darle una idea, en Brasil, cada estado de Brasil establece el régimen de IVA. Mire, Cada estado. Cada estado establece cuánto paga el IVA en ese estado y lo recauda directamente. Con claro, lo cual, hay una enorme independencia de los gobernadores de los estados respecto al poder central. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Exactamente lo mismo pasa en Estados Unidos. claro, porque hasta se crea cierta como competencia en el sentido de que si a mí me cobran menos IVA en Catamarca, pongo mi domicilio fiscal en Catamarca y si en Catamarca hay mejores hospitales, me voy a Catamarca y total me mudo y una vez por año vengo al Colón a ver el lago de los Cisnes y después vuelvo a Catamarca, en el sentido de que se crea como una competencia, sana competencia, digamos, a nivel de provincias, ¿no? Creo que está bueno eso, porque uno es un poco rehén de un Estado nacional y cuando las provincias son muchas y uno puede jugar, bueno, hay un diferimiento fiscal, hay menos IVA, qué sé yo, hay una justicia que trabaja, etcétera, ¿no? No sé, qué sé yo. Eugenio, yo Sí, fui muchos años, ahora ya no, porque estoy prácticamente retirado, abogado de todas las eléctricas españolas en Brasil. Todas las eléctricas españolas en Brasil eran clientas de mi escritorio en Brasil. Y yo recibía, cuando venían los dueños de las empresas o los grandes ejecutivos, los CEO, como dicen ahora, yo recibía en mi estudio en Brasil a gobernadores de otros estados de Estado de Brasil que venían a negociar directamente un régimen impositivo especial, la pavimentación, por ejemplo, por cuenta del Estado, hasta donde se estableciera la planta, etcétera, etcétera. Y competían libremente y públicamente entre ellos. claro, Pero porque es un régimen federal. claro, Por eso Estados Unidos, en Brasil, se llama República Federativa de Brasil, porque es federal. Argentina es un país unitario, claro. donde todos los gobernadores, discúlpeme, No, por favor, Enrique. hoy lo estamos viendo, hoy, volviendo a un tema de actualidad, como es esta reforma judicial anunciada por el gobierno, vamos a tener seguramente defecciones en los diputados y senadores de la oposición, porque sus gobernadores van a ser presionados con los recursos federales. Claro, claro, Ayer se vio una cosa monumentalmente desastrosa, que fue el cambio del voto de Graciela Camaño en el Consejo de la Magistratura, que le permitió al kirchnerismo aprobar una medida absolutamente inconstitucional, que fue la posibilidad de revisar las designaciones y los traslados de 10 jueces federales que comprometerá al kirchnerismo. ¿Qué va a pasar cuando esta reforma llegue al Congreso? Que el gobierno va a presionar con recursos, con el envío o no de recursos federales a los gobernadores y muy probablemente, por ejemplo, los legisladores que responden a Schiaretti se sumen a los de la Baña y le den al kirchnerismo los votos necesarios.
De todas maneras, estamos hablando de un trámite muy largo que se va a judicializar y que en definitiva será esta Corte la que lo decida. No, me parece muy interesante y a su vez preocupante lo que usted dice, pero volviendo al compromiso que usted propone, sería bueno de alguna manera informar bueno, supongo que lo harán, tenga en cuenta que, bueno, mi productora es muy pequeña, pero está a sus órdenes, ¿no? Muchísimas gracias. Porque me parece importante lo que usted hace, lo que usted no dice. No tenga ninguna duda, Eugenio, que también lo anunciaremos acá. Sí, sí, me parece importante. Yo Asumo el realmente, compromiso. claro, porque el volver a la ley, ¿no? Y a la ley que no, en definitiva nos beneficia a todos, no solamente a algunos. Y que, en fin, que ha sido pisoteada durante tantos años en la Argentina. Bueno, quizás sea el momento de darnos cuenta y de volver al respeto a la ley. Ahora quería hacer unas preguntas, Enrique, si me permite, si tiene unos minutos más, acerca en concreto del Poder Judicial, ¿no? Según la Constitución, el Poder Judicial es un poder independiente, etcétera. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Por qué no hay justicia en la Argentina? ¿Por qué los criminales, los ladrones siguen libres? Y si uno no paga una cuenta de luz, te la cortan. ¿Por qué esta desigualdad ante la ley? Está relacionado, entiendo, con lo que usted mencionó, pero es como otro aspecto de lo mismo, ¿no? Pero es realmente preocupante ver que liberan a personas que son obviamente criminales y después hay gente presa, por ejemplo, militares que no han sido condenados, ¿no? No hay una condena firme de muchas personas que son que han estado en los años 70, en los años de represión, pero que quizá no han tenido ninguna participación, y sin embargo están presos esperando morirse. O sea, hay una desigualdad absoluta en la Argentina. No somos iguales ante la ley, ni mucho menos. O sea, Lázaro Báez no es igual que un pobre cabo segundo de los años 70 que hoy está con cadena perpetua sin saber por qué. Es decir, ¿qué es un problema cultural el nuestro? ¿Es un problema del sistema cultural? ¿Qué es? En este caso, influyen varios factores. En el caso de los militares. Ideológico, supongo que será, ¿no? Es una venganza, no sé. No, absolutamente. Los militares ganaron la guerra en el campo militar, valga la redundancia. Y la perdieron en el campo psicológico. Claro. A raíz de eso, y a raíz del embanderamiento de los Kirchner con los organismos de derechos humanos, que son todos organismos de derechos humanos tuertos, sí, reabrieron juicios ya cerrados, derogaron leyes ya sancionadas por el Congreso, cambiaron los jueces naturales, desapareció el principio de inocencia, desapareció el principio de legalidad. Claro. Para los que no son abogados, pero han visto televisión, esos, en mi época se llamaba Perry Mason. La ley y el orden y todo eso. Claro, pero que han visto los juicios en televisión muchísimo. Sí. A los abogados de los militares no se les permite interrogar a los testigos de la acusación, claro, bajo el pretexto de que significaría revictimizarlos. Todos sabemos, todos, porque hemos visto televisión, que uno testifica sobre hechos que conoce personalmente. Claro. Que ha sido testigo. Ocular, claro. Yo he presenciado muchos de estos juicios a los militares. Cuando se les pregunta, dígame, usted, ¿esto se acuerda usted? Dice, 40 años después dice, me acuerdo de un perfume, me acuerdo de un tono de voz.
Y cuando se les pregunta concretamente, ¿esto es una memoria suya? No. A veces han contestado testigos, no, es una memoria que hemos construido colectivamente. Colectiva, claro, un disparate. Y cuando usted hablaba de las prisiones preventivas, la ley en la Argentina dice que el máximo de prisión preventiva son 2 años, prorrogable por uno más, por razones fundadas. Claro. Y eso se aplica en 2 casos. Cuando hay peligro de fuga o cuando hay peligro de que por alguna razón, por ejemplo, por formar parte del partido, por haber formado parte importante de un gobierno que ha vuelto al poder, puede poner en juego las pruebas del proceso. Los militares, la gran mayoría de los militares, están en prisión preventiva con Claro. por periodos que superan los 10 años. Disparate. Y a otros llegan a 15 años. Claro. Sin sentencia firme. Ahora, usted me preguntaba por qué se demora tanto la justicia. La justicia se demora en la Argentina porque los códigos vigentes están muy mal hechos. Muy mal hechos. Entonces, los abogados defensores tienen de todo tipo de delitos. Tienen la posibilidad de montones de apelaciones, de crear incidentes, de lo que en la jerga se llama ensuciar, chicanas. Claro. Y demorar eternamente los procesos. Claro, claro. Lo que se pretende con esta reforma judicial es peor. Es empeorar eso. Porque en la justicia penal hay un juez de primera instancia que es el que investiga el hecho. Claro. Ahora va a pasar a ser investigado por los fiscales y eso me parece bien. Pero bueno, en la actualidad, el juez investiga el hecho. Sus acciones son revisadas por la Cámara Federal. Una vez que el juez terminó el proceso de investigación, lo eleva a juicio oral, donde ya hay 3 jueces que determinan si el acusado es culpable o no. Bien. Ahí es donde se producen las pruebas, los testimonios, las pericias y todo esto. Las actitudes o los procedimientos de los tribunales orales son revisados por la Cámara de Casación. O sea, ya superaron el nivel de la Cámara de Apelaciones y son revisados por casación, sea en el fuero ordinario, sea en el fuero federal. Con la reforma que está proponiendo el gobierno, ahí terminaba el juicio y solo podía llegar a la Corte si había una sentencia inconstitucional. Claro. O una sentencia manifiestamente arbitraria. Claro. Con la reforma que propone el gobierno, la Corte va a recibir muchísimos más casos que los que recibe actualmente. Todos los argumentos que ha dado el gobierno para esto son falsos e inconstitucionales. Claro. Bien, bien, Enrique. O sea que si los juicios eran largos, ahora van a ser eternos. Depende para quién. Depende para quién. No, bien. En general los juicios son eternos en la Argentina, por esto que le contaba antes. Claro, ya eran eternos. Yo he tenido, el último juicio que he tenido, el proceso empezó en el 99. Todavía no terminó. Todavía no terminó. 99. 21 años. Claro, se ve que, y discúlpeme, y con esto lo dejo de molestar. Yo no soy abogado,
pero hay un problema de códigos y de reglamentación, donde no hay plazos para que la causa tenga un fin X, ¿no? O sea, hay una ausencia de plazos en la justicia. O sea, una causa teóricamente podría durar 200 años. No es que tiene que... Teóricamente, ni el juez de primera instancia, ni Sí, la Cámara Federal, perdón, ni la Cámara de Apelaciones, sea federal o normal, ordinaria, ni el Tribunal Oral pueden tener, ninguno de esas tres instancias, todas tienen plazo, no pueden demorar eternamente. ah, Ni casación, ni la Corte tienen plazos. bien, está bien. Bueno, Enrique, vamos a estar atentos entonces al anuncio del compromiso. Quizá, como esto falta un año todavía, quizá usted pueda cada tanto adelantarnos algo, porque supongo que no será tampoco un secreto, sino es algo que nos concierne a todos y nos conviene a todos volver a la ley. Y hablar de estos temas es como la gota que horada la piedra. Tarde o temprano nos va a caer la ficha, porque así no va, me parece que no va la Pero cosa. espero que la ciudadanía tome conciencia de esto y que el 17 de agosto quienes vayamos a las 4 de la tarde al obelisco y a todas las plazas del país, sobre todo el obelisco, seamos más de 1 millón de personas. Bueno, le mando un abrazo, Enrique, y cuídese. Muchísimas gracias, Eugenio. Un No, abrazo a grande. usted, un abrazo, gracias.